La estadística es básicamente una ciencia que implica la recopilación de datos, la interpretación de datos y, finalmente, la validación de datos. El análisis de datos estadístico es un procedimiento para realizar diversas operaciones estadísticas. Es un tipo de investigación cuantitativa que busca cuantificar los datos y, por lo general, aplica alguna forma de análisis estadístico. Los datos cuantitativos básicamente involucran datos descriptivos, como datos de encuestas y datos de observación. El análisis de datos estadísticos generalmente involucra alguna forma de herramientas estadísticas. Etapas de análisis de datos estadísticos. El análisis de datos estadísticos es un proceso que se compone principalmente de 5 etapas distintas. 1. La recopilación de datos de la muestra seleccionada, proveniente de encuestas, redes sociales, Big Data, y entre otros. 2. El proceso de los datos, que incluye su limpieza, filtrado, homogeneización. 3. La presentación de los datos, sobre todo de forma gráfica. 4. El análisis de los datos que nos permite extraer conclusiones que valgan de forma general a partir de los datos de la muestra. Y 5. La interpretación de los datos para detectar tendencias y patrones y predecir escenarios futuros. ¿Para qué sirve el análisis de datos estadísticos? Las estadísticas modernas es una ciencia que se aplica desde hace un siglo en un sinfín de campos, desde la salud hasta las ciencias sociales. Sin embargo, la reciente explosión de Big Data ha impulsado su aplicación a los negocios. Esto ha ofrecido a cada empresa que quiera mantenerse competitiva en el mercado unos instrumentos para tomar decisiones basadas en datos. Por esto, el análisis de datos estadísticos es un proceso central en cada estrategia de inteligencia de negocios. Este tipo de análisis de datos sirve para convertir los datos puros o brutos en hipsin de negocios, es decir, en información valiosa y práctica, que sirve para extender un negocio, el mercado y su contexto, permitiendo así tomar decisiones más efectivas. Son muchas técnicas de análisis de datos estadísticos a disposición, entre los cuales se encuentran el cálculo de la media aritmética entre valores y de la desviación estándar, para medir su distribución desde la media, visualización gráfica mediante histogramas gráficos, circulares, barres, etc. Correlación, que mide si existe una relación entre variables diferentes. Regresión, mediante la cual se puede identificar si la evaluación de una variable afecta a otras. Series temporales, para predecir valores futuros analizando secuencias de valores pasados. Data mining y otras técnicas de Big Data para procesar grandes volúmenes de datos. Análisis de sentimiento, para determinar la actitud de determinados agentes o personas frente a un asunto. A menudo utilizan datos provenientes de redes sociales. Análisis semántico, que permite extraer conocimiento de grandes cantidades de texto. Text A-B, para determinar cuál entre otras variables funciona mejor que con experimentos aleatorios. Machine Learning, análisis de datos mediante algoritmos de aprendizaje automáticos y que permite excelentes rendimientos en presencia de Big Data. ¿Qué es la estadística descriptiva? El término estadística descriptiva se refiere al análisis, el resumen y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. La estadística descriptiva comprende 3 categorías principales: distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y medidas de la variable.
Por estadística descriptiva entendemos, por ejemplo, el cálculo de la medida y la mediana, dos indicadores muy importantes y sobre todo diferentes. La mediana es un indicador que no tiene en cuenta los valores extremos, a veces pocos frecuentes, a diferencia de la medida que está muy influida por estos valores extremos. Tipos de estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas ayudan a describir y comprender las características de un conjunto de datos específicos, ofreciendo breves resúmenes sobre la muestra y las medidas de los datos. Estos son los tipos de estadísticas descriptivas. Distribución de frecuencia. Utilizada para datos cualitativos y cuantitativos, representa la frecuencia o el recuento de los diferentes resultados en un conjunto de datos o muestra. La distribución de frecuencia se presenta normalmente en una tabla o un gráfico. Cada entrada de la tabla o el gráfico va acompañada del recuento o la frecuencia de aparición de los valores en un intervalo, rango o grupo específico. La distribución de frecuencias es básicamente una presentación o un resumen de datos agrupados que se han clasificado en función de las clases mutuamente incluyentes y el número de ocurrencias en cada clase respectiva. Permite una forma más estructurada y organizada de presentar los datos en bruto. Los cuadros y gráficos más comunes y utilizados en la presentación y visualización de la distribución de frecuencias incluyen gráficos de barras, histogramas, gráficos circulares y gráficos de líneas. Tendencia central. La tendencia central es otro de los tipos de estadística descriptiva y se refiere al resumen descriptivo de un conjunto de datos utilizando un único valor que refleja el centro de la distribución de los datos. Las medidas de tendencia central también se conocen como medidas de localización central. La media, la mediana y la moda son considerados las medidas de tendencia central. La media, que se considera la medida de tendencia central más popular, es el valor medio o común en un conjunto de datos. La mediana se refiere a la puntuación media de un conjunto de datos en orden ascendente. La moda se refiere a la puntuación o valor más frecuente en un conjunto de datos. Variabilidad. Una medida de variabilidad es una estadística de resumen que refleja el grado de dispersión de una muestra. Las medidas de variabilidad determinan la distancia que los puntos de datos parecen tener con respecto al centro. La dispersión y la variabilidad se refieren y se denotan al rango y a la amplitud de la distribución de los valores en conjunto de datos. El rango, la desviación estándar y la variación se utilizan respectivamente para representar diferentes componentes y aspectos de la dispersión. El rango representa el grado de dispersión o una idea de la distancia entre los valores más altos y más bajos dentro de un conjunto de datos. La desviación estándar se utiliza para determinar la varianza media de un conjunto de datos y proporciona una idea de la distancia o la diferencia entre los valores de un conjunto de datos y el valor medio del mismo. La varianza refleja el grado de dispersión y es esencialmente una medida de las desviaciones al cuadrado. Parámetros estadísticos básicos. Con el objetivo de resumir la información, se idearon diversas fórmulas que ofrecían medidas de un determinado tipo. Así están aquellas que nos ofrecen información sobre el centro, otras sobre la dispersión o variabilidad y otras sobre la posición de un valor. Estos son medidas de tendencia central, denominadas así porque ofrecen información sobre el centro de conjuntos de datos. Por ejemplo, la medida es una medida de tendencia o posición central, ya que el promedio nos ofrece un valor central del conjunto de datos, donde podríamos decir que se encuentra el punto medio, en el centro, en la mitad aproximadamente. Otro ejemplo de medida de tendencia central es la mediana. Medidas de dispersión. También son conocidas como medidas de variabilidad. Por ejemplo, la desviación típica es una medida de variabilidad
ya que nos dice si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. Dos ejemplos más sobre medidas de dispersión podrían ser la varianza y el rango estadístico. Medidas de posición son las más conocidas, pero se utilizan frecuentemente. Un ejemplo de ello se encuentra en los percentiles o los deciles. Cuando un dato en concreto se encuentra en el percentil 90, quiere decir que por debajo de ese dato se encuentra el 90% de datos. Existen otras medidas de posición como los cuartiles o algunas variantes como el primer cuartil. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Distribución de frecuencias. Existen ciertos conceptos que debemos conocer. Está la frecuencia absoluta, que es el número total de veces que se repite una observación. En ocasiones, las observaciones se pueden presentar en intervalos. La otra es la frecuencia relativa, que es el número en porcentaje que se repite una observación o un conjunto de ellas. La frecuencia acumulada puede ser relativa acumulada o absoluta acumulada. Indica la cantidad acumulada hasta cierta observación. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. A continuación pondremos algunos ejemplos de gráficos y tablas frecuentemente utilizados. Histograma. Es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. Gráfico de barras. Es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría concreta. Gráfico de sectores. Son los datos que se representan en un círculo dividido en sectores, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. Tabla de probabilidad. Es una matriz cuadrada que contiene las probabilidades calculadas dada una función de distribución de probabilidad y un número determinado por el cual se quiere saber la probabilidad. Las tablas bidimensionales también se denominan tablas de contingencia y muestran la ocurrencia conjunta de pares de niveles o de pares de valores en dos variables. Diagrama de caja. Es un método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos numéricos a través de sus cuartiles. De esta manera se muestran a simple vista la mediana y los cuartiles de los datos. También puede representarse sus valores atípicos. Un ejemplo de estadística descriptiva sería cuando queremos calcular la media de goles por partido de un futbolista. Se trata de estadística descriptiva, ya que tratamos de describir una variable número de goles, en este caso mediante el cálculo de una métrica. Así pues, decir que Ronaldo metió 1,0 goles por partido durante los últimos 30 partidos es una frase propia de estadística descriptiva. También podríamos decir, por ejemplo, que el 30% de los compañeros de clase de Juan tienen los ojos azules, el 60% castaños y el 10% restante negros. Se trataría de una variable cualitativa, color de ojos, pero estamos describiendo la frecuencia con la que aparece. Pues como ya pudimos analizar las estadísticas, pues nos ayudan con la recopilación de datos para describir, analizar e interpretar ciertas características de un conjunto de individuos llamado población o de un cierto determinado de grupos que se quiere estudiar. Tiene por objeto fundamental describir y analizar las características de un conjunto de datos, obteniéndose de esa manera
conclusiones sobre las características de dicho conjunto y sobre las relaciones existentes con otras poblaciones a fin de compararlas.